Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bendiciones en el nombre de Yeshua el Mesías. Gracia y paz a todos los que estáis viendo este vídeo allá donde estéis y en el momento que lo hagáis, en el nombre de Jesús. Gloria al Eterno por siempre. Amén, amén. Dios quiera que en este inicio de año gregoriano 2025 estéis bien, seáis muy bendecidos en Dios, y si no es así y estáis pasando algún tipo de adversidad, ruego a Jehová en el nombre de Yeshua que os proteja, que os guíe, que os llene de fe, de esperanza, de fortaleza, de su alegría, de su gozo, pese a toda circunstancia, y que podáis salir airosos de toda situación en la que os encontréis. Pero si Dios permite lo que sea en vuestra vida, en nuestras vidas, como sabemos, todo es a bien a los que aman a Dios. Así que tened confianza en Él, porque si cargáis vuestras preocupaciones, vuestras angustias, vuestros miedos, todo lo malo que viváis en el día a día en Jesús, Él tendrá cuidado de vosotros. Él nos cuida día a día. Así que confiad en Él, orad a Dios en el nombre de Jesús, rogad a Yeshua, porque finalmente pues se haga su voluntad y que en esa voluntad pues os proteja, os guíe, os redarguya y finalmente crezcáis a la altura del varón perfecto y podáis ser muy bendecidos en Él, sobre todo perseverando en fe hasta el final, para así pues obtener ese galardón precioso, esa maravillosa vida eterna que nos regala teniendo fe en lo que Él hizo en el madero por nosotros. Amén. Bueno, en este inicio de año gregoriano, lo que vengo a traeros es una palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que bueno, que va a penetrar en el interior de muchas y de muchos para finalmente exponer lo que es del maligno y que la luz de Dios llegue a vuestras vidas en relación a el patriarcado. Sí, el patriarcado. Esa palabra tan denostada, tan maldecida por muchos en el mundo, porque pues no tienen a Dios, y aquellos que dicen ser hijos de Dios no entienden bíblicamente lo que Él ordena y manda, lo que Él nos enseña a través de su palabra, para vivir pues de la manera en que Él quiere aquí en el mundo todos nosotros. El patriarcado no es más que el gobierno, la guía, el liderazgo, el servicio de Dios en el mundo, en nuestras vidas, a través del hombre, a través del Hijo de Dios, no de la hija de Dios, no de la mujer, sino a través del hombre. Y eso es así y se puede ver en toda la Escritura, en toda la Biblia. Esto es algo pues que, bueno, en muchas congregaciones en el Mesías se ha perdido el norte en esta palabra, por así decirlo, se ha desviado la mente y el corazón de muchas y de muchos para creer antes al maligno, a sus secuaces que implantan pues veneno en los corazones, en las mentes de muchos, sobre todo de muchas, evidentemente, para no hacer la voluntad de Dios, y al final ir contra Dios y también contra los hombres. Algo pues que tenéis que cuidar mucho de no hacer, porque verdaderamente la palabra de Dios es palabra del Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial, del Creador de todas las cosas, de nuestro Salvador. Y si queréis vivir de acuerdo a las enseñanzas, a los mandamientos de Dios y por lo tanto de Jesús, debéis de andar como Él anduvo. Y Él anduvo en amor, sí. Él anduvo sirviendo al resto, porque Él no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Eso está claro. Y no podemos ir contra la palabra de Dios. Pero también hemos de entender que Él en la carne era hombre. Que, por ejemplo, todos los apóstoles del Cristo eran hombres. Que la inmensa mayoría de
todos los profetas en las antiguas escrituras eran hombres, que al final la palabra de Dios, pues en su inmensa mayoría, los profetas, los hijos de Dios que guiaron al pueblo de Dios siempre eran hombres, a excepción de contadas ocasiones, por ejemplo, en el caso de Débora, que fue una jueza que guió al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, en los tiempos de la antigua alianza, porque básicamente no había hombres capacitados para liderar al pueblo, para guiar al pueblo, y por lo tanto fue Débora la que Dios levantó para guiar al pueblo de Israel en su caminar en Dios. Pero esos son excepciones muy contadas en la Escritura que no vienen a darnos la realidad de la misma, lo que es la realidad de lo que Dios manda en su Escritura. Y lo que Dios manda es que el hombre gobierne, lidere, guíe, provea, cuide, proteja, sirva a su esposa, a la mujer y asimismo en la sociedad, que los hombres lideren toda entidad, ya sea política, empresarial, qué sé yo, cualquier ámbito en el que pues finalmente haya hombres o mujeres, hombres y mujeres. El hombre, nosotros, los hijos de Dios, somos los que debemos de guiar y liderar en Dios, no sin que eso sirva para obligar a las mujeres a hacer lo que nosotros, lo que los hijos de Dios queramos, porque eso no es así. Hay una diferencia muy grande entre el patriarcado bíblico en Dios y el machismo. Hay una diferencia abismal. El machismo es la imposición del hombre a través de la violencia de todo tipo, de la vejación, en fin, de hacer sentir inferior a la mujer o de hacerla inferior al hombre por medio de muchas formas de actuar, de hablar, de ser, etcétera, que, bueno, pues al final imponen lo que el hombre ordena, dicta y manda en el día a día sin tener en cuenta a la mujer y obligando de una manera u otra a la mujer a acatar lo que el hombre dice. El patriarcado en Dios lo que nos enseña es que es la mujer, por amor, por obediencia y servicio a Dios, es la que tiene que obedecer, la que tiene voluntariamente que humillarse y servir, sujetarse a su hombre, a su esposo. Y en la sociedad, la mujer al hombre, a los hombres que lideran, que administran, que gestionan, que gobiernan todo tipo de entidad. Pero es un hecho voluntario por parte de la mujer. Si bien está claro que el hombre ha de enseñar lo que es de Dios, cuál es la voluntad de Jehová, y por ende debe de llevar la palabra, que es viva y eficaz, a los corazones de los hombres y de las mujeres, para que las mujeres voluntariamente se sometan a Dios y así también a los hombres. Esa es la diferencia básica y fundamental entre el patriarcado y el machismo. El machismo es una forma de imposición del hombre sobre la mujer. Es algo similar, básicamente lo mismo que el feminismo, pero del lado del hombre contra la mujer. El feminismo, pues, es del lado de la mujer contra el hombre. Al final, pues, son dos caras de una misma moneda. Y lo que hemos de aprender nosotros como hijos de Dios, y sobre todo las hijas de Dios, las mujeres en el Cristo, es que lo que voy a compartir, la palabra del Todopoderoso sobre el patriarcado bíblico en él, es de mucha bendición para la vida de las esposas, de las mujeres en general, y por ende de sus esposos y de sus matrimonios, de sus familias y por supuesto de las congregaciones en el Cristo. Esta palabra, pues evidentemente va dirigida a mis hermanas,
principalmente en el Cristo, también a mis hermanos en el Mesías, pero es una palabra que debería, pues, de alguna manera también, si Dios lo permite, calar en los corazones de la gente en el mundo para que entiendan que hay una diferencia muy grande entre el patriarcado, que es de Dios, y el machismo, que es del hombre. Y por ende, obedecer a Dios, pues si Dios lo quiere, que muchos se conviertan a Él, que muchas dejen el feminismo, el empoderamiento de la mujer a un lado, que lo tengan por basura y que pues aprendan lo que es la voluntad del Creador de todas las cosas, de aquel que precisamente les ha dado la vida para hoy en día ir de alguna manera contra Dios y contra los hombres. Bien es cierto que pues al final nuestra tarea como hijos de Dios es rogar al Todopoderoso porque esos corazones de piedra cambien y se conviertan en corazones de carne, movidos por el Espíritu de Dios, crean en Jesús y por lo tanto, pues al final todo aquel que escuche sea vivificado por el Mesías y sea salvo en él y con ello también le obedezca y le conozca y por lo tanto pues su vida sea de bendición. Ese es mi deseo en Dios, que al final pues tú que estás ahí, ya seas mujer o hombre, si estás sin Dios pues que esto no te lo tomes a mal. Si tienes algo en contra de lo que voy a comentar pues no alterques conmigo, yo no voy a contender con nadie, para eso pues altercas con Dios si quieres, si Él te deja, si Él te lo permite. Si tienes que contender, contiendes con el Creador, conmigo no, porque yo no voy a entrar en discusiones. Yo solamente voy a exponer lo que es la verdad en el Cristo. Y si quieres escuchar, si es voluntad de Dios que escuches, perfecto. Gloria al Todopoderoso, estaremos aquí, si Dios lo permite, para seguir creciendo en Él y hacer su voluntad en el día a día. Y como digo, así, pues que seas bendecida, que seáis bendecidos y que pues yo también, que todos nosotros seamos bendecidos con su palabra, con su verdad y poder crecer a la altura del Mesías, que debería ser el deseo de todo hijo, de toda hija de Dios. Ahora, lo que está claro es que la obediencia, la sujeción de vida de la esposa al esposo o de la mujer en general al hombre en la sociedad tiene sus límites. Por ejemplo, Pedro nos enseña en Hechos 4 y en Hechos 5 que verdaderamente lo primero que hemos de hacer en nuestra vida es obedecer a Dios antes que a los hombres. Asimismo, las mujeres. Si su esposo, si los hombres en general a una mujer, a unas mujeres le dictan, le dicen, no sé, le guían en cuestiones que son adversas a Dios, adversas a los mandamientos que provienen de Él y a lo que es bueno en Él, pues esas esposas o esas mujeres en general lo que tienen que hacer es obedecer a Dios antes que a su esposo, antes que a los hombres, y por ende hacer lo que es correcto en el Todopoderoso, y no lo que el esposo, lo que los hombres digan. Ese es un primer aspecto fundamental a tener en cuenta para la vida de toda hija de Dios, de toda mujer en el Cristo y asimismo de las sociedades en Él. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta es que, pues, finalmente, en Yeshua el Mesías, todos aquellos que creemos, ya seamos mujeres u hombres, somos uno en Él, somos uno en el Cristo. Y por lo tanto ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Él, todos somos su cuerpo, todos somos su iglesia, su Israel, todos somos su pueblo, su novia y su futura esposa. Así que esto no trata de jerarquías, como decía al inicio, esto se trata de roles, de características, de tareas que uno tiene que hacer en el día a día
y que uno es llamado a hacer en el Cristo, pues siendo hombre o siendo mujer. Esto podemos leerlo, por ejemplo, en Gálatas 3 y en Colosenses 3. Concretamente en Gálatas 3, versículo 28 y en Colosenses 3, versículo 11. Todos somos uno en el Cristo, todos aquellos que creemos en Él. Por lo tanto, no hay jerarquías. De hecho, Jesús mismo nos dejó por escrito que todo aquel que quiera ser grande en el reino de los cielos, que sea el menor aquí y que sirva a todos los hermanos. Eso es una muestra de cómo debemos de ser cada uno de nosotros en Él, en nuestro día a día, pues dentro de los matrimonios, dentro de las parejas y asimismo dentro de la sociedad. Los hombres, nosotros también debemos de amar a los demás y concretamente a las esposas, a nuestras esposas, como Cristo, pues amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta palabra, viva y eficaz, está, por ejemplo, en Efesios 5, capítulo 5, versículo 25, y en Juan 15, versículo 13. Esto es claro. Jesús se sacrificó por todos nosotros. Yeshua vino a servir, no a ser servido. Por lo tanto, nosotros los hombres debemos de tener esto bien en cuenta en nuestro día a día para con nuestras esposas y los hombres en general en la sociedad para con las mujeres. Esto es un punto también importante a tener en cuenta para que, bueno, pues no haya confusiones y al final no tengamos el patriarcado como una especie de machismo, sino que verdaderamente vivamos en el patriarcado en Dios, el cual es de mucha bendición para la vida de todos, porque al final es como Dios ha dispuesto todo para que en nuestro día a día vivamos. ¿Qué más? ¿Qué más puedo deciros antes de entrar de lleno, pues, en el asunto mismo del patriarcado en Dios? Pues que también está claro que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, en un compromiso delante de Dios y de los hermanos, de los hombres, para estar toda la vida juntos, asimismo se hacen uno en el Mesías. Y por lo tanto, como digo, no existen jerarquías, lo que existen son roles, funciones a desempeñar por cada uno de los miembros de Dios. Esto podemos verlo en Génesis 2, versículo 24 y en Mateo 19, versículo 5. Como Dios nos enseña de que cuando un hombre y una mujer se unen, se convierten en uno, en el Cristo, en una sola carne, y han de guiarse en una sola mente en Él, dirigirse en el día a día. Y, como vengo diciendo, no se trata de jerarquías en la iglesia del Mesías, sino de funciones, de roles a desempeñar en el día a día. Esto son cuestiones importantes a tener en cuenta para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y asimismo ser bendecidos en Él. Por lo tanto, vosotras mujeres debéis de obedecer al Todopoderoso y hacer caso a lo que Él os muestra y os enseña, nos enseña en general a todos en su palabra. Y asimismo los hombres, porque hoy en día ese veneno de la serpiente ha calado tanto en las mujeres como en los hombres. Y hay muchos hombres que también en el mundo, claro está, son feministas, pero es que dentro de las congregaciones del Mesías hay muchos hombres que viven confundidos en estos términos y se dejan llevar por esa palabra del maligno en todas estas cuestiones en vez de en la palabra de Dios. Así que hay que tener cuidado y obedecer a Dios antes que a los hombres y por sobre los hombres. Tengámoslo en cuenta. Decía al inicio del vídeo que la mujer, la esposa,
y en la sociedad la mujer debe entregarse voluntariamente a su esposo. La mujer en la sociedad debe entregarse, digamos, en sumisión, en sujeción voluntariamente a los hombres, para que el hombre lidere, gobierne, para que el hombre dirija a la sociedad, la administre y la guíe, y esto mismo pues dentro de los matrimonios. En el antiguo pacto, en la antigua alianza, tenemos ejemplos claros, muy claros, de las consecuencias de la desobediencia de las esposas a sus esposos. Asimismo, también en la antigua alianza tenemos muestras de cuán bendecidas eran las hijas de Dios, que obedecían a Dios y por lo tanto también a sus esposos, cómo se sujetaban a sus esposos. Esto es permeable en toda la Escritura. Pero para comenzar, por ejemplo, con el aspecto de la desobediencia de la esposa al esposo, lo que provoca en sus vidas, tenemos el libro de Esther. En el libro de Esther, en el capítulo 1, los versículos del 10 al 20, nos muestran la historia de cómo la reina Vasti desobedeció al rey Asuero. Este rey Asuero, que gobernaba sobre muchas naciones y es llamado en la palabra como Rey de Reyes, ¿vale? Haciendo, digamos, una alegoría de Jesús el Mesías, pues le dio una orden por medio de eunucos a Vasti para que Vasti se presentara delante de él, porque al parecer era una mujer muy bella. Y entonces el rey Asuero, cuando estaba contento por el vino, que es una imagen de espejo del gozo en Dios que tenemos por haber sido salvados por la sangre del Mesías, este rey Asuero le dio una orden a la reina Vasti de que se presentara ante él para que al final la corte, el pueblo, viera lo bella que era su esposa. Pero ¿qué ocurrió? Que Vasti, la reina Vasti, desobedeció la palabra de Asuero y finalmente fue destronada. Su corona pasó a otra. Esto nos muestra cómo desobedecer por parte de las mujeres, de las esposas a sus esposos, puede traer consecuencias en sus vidas, y al final cómo un matrimonio puede tener consecuencias pues adversas para él en relación a la desobediencia de la esposa al esposo. Este rey Asuero le llevó este mensaje a la reina Vasti a través de 7 eunucos, que podríamos decir también que son una imagen de espejo de los 7 espíritus de Dios, y al desobedecer Vasti, lo que hizo Asuero fue pedir consejo a los sabios que estaban con él, porque, como nos enseña la palabra en Proverbios 11:14, cuando falta dirección, el pueblo cae. Cuando falta dirección, el pueblo caerá. Pero en los muchos consejeros está la victoria. Por lo tanto, Asuero, como se vio abrumado por esta desobediencia de la reina Vasti, que provocó una deshonra, una falta de respeto tremenda para él delante de la corte y delante de todo su pueblo, él pidió este consejo a los sabios, los cuales le dijeron que al final lo más sabio sería pues quitarla del trono y darle su corona a otra, porque su ejemplo, el ejemplo de la reina Vasti, iba a llegar a oídos de las mujeres en el reino e iba a provocar pues una serie de desgracias dentro de
los matrimonios y de la sociedad en general. Digamos, iba a desbaratar, por así decirlo, lo que es la dirección del pueblo que se daba a través de los hombres, porque pues las mujeres dentro del reino de Asuero iban a coger pues este ejemplo e iban a aplicarlo en sus vidas y finalmente obrar lo malo delante de Dios. Así que pues la reina Vasti fue destronada, su corona Asuero la quitó y luego pues esa corona pasó a ser de Esther. Se convirtió así en la reina Esther debido a la obediencia, a la sujeción que ella tuvo en Dios, también para con Mardoqueo, para su tío y para con Asuero, porque obedeció en todo a lo que Dios dictaminó a través de Mardoqueo y de Asuero, y por lo tanto ella fue muy bendecida, inmensamente bendecida, con la corona que el rey Asuero puso sobre ella, nombrándola reina. Recordemos que esto, pues, a manera espiritual, Jesús lo hace con todos nosotros. Él nos hace reyes y sacerdotes en él. Así que esto nos muestra cuán bendecidos somos por Dios cuando le obedecemos. Y asimismo le muestra a las esposas en el Cristo cómo de bendecidas son ellas y su gente, sus familias, cuando obedecen a la palabra. Y asimismo, pues, se sujetan en amor, en obediencia, en humildad, en servicio a su esposo. Esto es claro en la palabra y, como decía en una parte del vídeo, pues, aquella o aquel que quiera contender, pues que contienda con Dios y no conmigo. La palabra también nos muestra, por ejemplo, en el libro de Proverbios, cómo la mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia la destruye con sus manos. Esto está escrito en Proverbios 14, versículo 1. También nos habla la palabra, Dios nos habla a través de la palabra contenida en la Biblia que fue escrita por Salomón. Recordemos que Salomón ha sido el hombre más sabio después de Jesús que ha pisado la faz de la tierra, porque fue bendecido por Dios con su sabiduría. Recordemos que estos proverbios nos muestran en Dios las consecuencias de la desobediencia de una mujer. Y asimismo, también cuando una mujer es contenciosa, es rencillosa o hace lo malo delante de Dios y delante, pues, también de su esposo y de los hombres en general. En Proverbios 19, en 21 y Proverbios 27 vemos básicamente cómo Dios compara a través de Salomón a la mujer contenciosa, rencillosa, como una gotera constante. Por ejemplo, en Proverbios 19:13 tenemos que dice la palabra: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. En Proverbios 21:9 tenemos esta palabra que dice así: mejor es vivir en un rincón del terrado, es decir, de la terraza, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Veamos cómo Salomón describía a la mujer contenciosa, a la mujer rencillosa, a aquella mujer que está, pues, haciendo problemas constantes en la vida de su esposo y por ende de su familia. Esto es claro en la palabra. Y es Dios el que nos da esta palabra. No es cualquier hombre, no es un hombre. Es el Eterno, es el Todopoderoso, es el Creador, el Salvador. Es Jehová, es Yeshua, quien es Dios sobre todas las cosas. El Dios manifestado en carne. Entonces, pues hemos de tener estas palabras en cuenta para que, bueno, pues al final entendamos y comprendamos quiénes son las mujeres necias, quiénes son las mujeres que son como gotera y quiénes son las mujeres, las esposas, que pues son en Dios de bendición para su esposo y para los suyos.
Como decía, esto está escrito en Proverbios 19, Proverbios 21 y Proverbios 27, pero es que también en Proverbios 31, de los versículos 10 al 31, vemos la bendición que supone para su gente, para su familia, para el esposo y para la esposa delante de Dios, el que una mujer sea virtuosa. Dice la palabra en Proverbios 31, versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa a las perlas. Fijaos, al final, cómo describe Salomón aquí, movido por Dios, por el Espíritu de Dios, a la mujer virtuosa. Y esa mujer virtuosa, en este capítulo 31 de Proverbios, al final, pues nos muestra cómo esa mujer con virtud, esa mujer bendecida por Dios, confía en Dios y por lo tanto obedece a Dios, y su marido confía en ella porque al final esa esposa tiene el amor, la palabra, la luz de Dios en su corazón. Si seguimos leyendo en este Proverbios 31, versículo 11 en adelante, pues por ejemplo viene a decirnos: confía en ella el corazón de su marido, de su esposo, y no carecerá de ganancias. Es decir, la esposa no carecerá de ganancias teniendo la confianza de su esposo. No ya solo materialmente, sino sobre todo espiritualmente, psicológicamente, digamos, en su alma, porque será bendecida por su esposo en Dios. Continúa y dice: le recompensará con bien y no con mal todos los días de su vida. Esta mujer virtuosa busca lana y lino y con gusto teje con sus manos. Si seguimos leyendo este capítulo 31 de Proverbios, pues al final nos viene a decir Salomón cómo esa mujer virtuosa, esa mujer hacendosa, pues hace el bien en su hogar. Y asimismo esa mujer virtuosa incluso planta sus viñas, trabaja y con el fruto de su trabajo pues también provee para su casa, evidentemente. Es el hombre, somos nosotros los hijos de Dios los que principalmente debemos de proveer para nuestros hogares. Pero eso no significa que la mujer no pueda trabajar y no deba trabajar, no. La palabra nos enseña en este proverbio, por ejemplo, cómo la mujer virtuosa trabaja con sus manos y de esa manera bendice a los suyos. Si vamos a Proverbios 31, en este mismo proverbio en el que estamos, a partir del versículo 13, por ejemplo, que había leído anteriormente, podemos leer lo siguiente: busca lana y lino y con gusto teje con sus manos. Es como un barco mercante que trae su pan de lejos. Se levanta siendo aún de noche y da de comer a su familia y su diaria ración a sus criadas. Evalúa un campo y lo compra, y con sus propias manos planta una viña. Ciñe su cintura con firmeza y esfuerza sus brazos. Comprueba que le va bien en el negocio y no se apaga su lámpara en la noche. Su mano aplica a la rueca y sus dedos toman el uso. Sus manos extiende al pobre y tiende sus manos al necesitado. No teme por su familia a causa de la nieve, porque toda su familia está vestida de ropa doble. Y bien, esto es hasta el versículo 21, pero os animo a que leáis todo este Proverbios 31, sobre todo del versículo 10 al 31, para que observéis, para que leáis vosotros mismos, vosotras mismas, cómo Dios habla de la mujer virtuosa. Si vamos a Proverbios 31, del versículo 13 que leí anteriormente, pues, por ejemplo, hasta el versículo 22, vamos a leer lo siguiente. Dicen así estos versículos: busca lana y lino y con gusto teje con sus manos. Es como un barco mercante que trae su pan de lejos. Se levanta siendo aún de noche y da de comer a su familia y su diaria ración a sus criadas. Evalúa un campo y lo compra, y con sus propias manos
planta una viña, ciñe su cintura con firmeza y esfuerza sus brazos. Este es el verdadero empoderamiento. Comprueba que le va bien en el negocio y no se apaga su lámpara de noche. Su mano aplica la rueca y sus dedos toman el uso. Sus manos extiende al pobre y tiende sus manos al necesitado. No teme por su familia a causa de la nieve, porque toda su familia está vestida de ropa doble. Tapices hace para sí y se viste de lino fino y púrpura. Vemos estos versículos que son tremendamente valiosos para las hijas de Dios hoy en día y por ende para sus familias, para sus esposos y para toda su familia. Y como decía, la mujer también puede y debe trabajar, también puede y debe proveer para su casa, para su hogar, como nos muestra precisamente este capítulo. Pero, como también comentaba, somos nosotros los hombres los que principalmente debemos de proveer para nuestro hogar. Así que, aquellos que puedan decir que ¡ay, la mujer no puede trabajar! No, la mujer solo debe de estar en casa, solo puede estar en casa. Pues les tengo noticias y es que eso que dicen es contrario a la palabra de Dios. Sí, por supuesto, es de bendición en Dios que una esposa esté en su hogar y cuide de su hogar y de sus hijos, de los hijos que al final pues tiene en matrimonio. Pero la mujer puede y debe, si ella quiere, trabajar, porque es de bendición para su vida, pero no solo para su vida, sino para los suyos, para su esposo y para sus hijos. Así que, punto importante para que no se tergiverse la palabra de Dios, aunque si uno va a leer la escritura, pues no se puede tergiversar, porque está escrito lo que está escrito. Así que os animo a ir a Proverbios capítulo 31, más concretamente de los versículos 10 al 31, para que leáis, para que aprendáis, para que veáis cómo Dios habla a través de Salomón, de esa mujer virtuosa, esa mujer hacendosa, que hace lo bueno delante de los ojos de Dios y por lo tanto también hace lo bueno para su esposo y para los suyos. Continuando con esta cuestión del patriarcado, hay que tener en cuenta, en relación a lo que decía, por ejemplo, de que es principalmente el hombre el que debe de proveer para su hogar, pero no el único que puede o debe hacerlo, podemos leer en la palabra en Deuteronomio 24:5 cómo era el hombre, era el israelita, el que cuando se casaba con su esposa se quedaba un año para alegrar a su esposa. Se quedaba un año en casa, en su hogar, con su esposa para alegrarla. Esto es, pues, de muchas maneras. Evidentemente, pues, entiéndase a manera espiritual, pero también a manera carnal, porque así podían ser uno en la carne, unirse y tener hijos, y disfrutar de la bendición del matrimonio, en todos los sentidos. Y para que el hombre finalmente cumpliera también su propósito en Dios, el hombre tenía, digamos, un año, por así decirlo, sabático, como se conoce, para estar con su mujer, con su esposa, alegrarla en su hogar y así no ir a la guerra, no ir a hacer, pues, digamos, esfuerzos que podrían tener como consecuencia la pérdida de su vida. ¿Por qué? Pues porque al casarse, al unirse en matrimonio con su esposa, su tarea en ese momento era el alegrar a su esposa y, pues, al final, disfrutar junto a ella y tener hijos, para que su descendencia en el futuro finalmente heredase todas las cosas. Hablando del Antiguo Pacto, y para terminar con él, en este aspecto del patriarcado en Dios, podemos también observar en el Antiguo Pacto cómo cuando
las esposas obedecían a sus esposos, eran inmensamente bendecidas, por ejemplo, teniendo como referencia a Sara, Rebeca y Raquel, quienes eran las esposas respectivamente de Abraham, de Isaac y de Jacob, que dejaron a su familia, a su gente, por seguir a su esposo, por amor, por servicio a su esposo, por estar unidas a él. Entonces estas mujeres dejaron a los suyos atrás para irse con sus esposos y asimismo pues hacer la voluntad de Dios, y que todas las profecías que iban a venir dadas a través de ellos y en consiguiente también de ellas, finalmente se fueran cumpliendo con el tiempo en cada uno de sus hijos. Esto podemos leerlo, por ejemplo, respecto de Sara en Génesis 12 del 1 al 5, respecto de Rebeca en Génesis 24 del 58 al 60 y en relación a Raquel en Génesis 31 versículo 13. Repito, estas esposas, estas mujeres, hicieron caso a Dios en su corazón y siguieron a sus esposos y dejaron atrás a los suyos, yéndose con sus esposos y finalmente pues siendo inmensamente bendecidas con la provisión de parte de Dios. Esto hoy en día lo podemos llevar al ámbito en que, bueno, pues muchas esposas, en vez de escuchar primeramente a su esposo, en vez de hablar todas las cosas primeramente con su esposo, deciden hablar antes con sus familiares, con sus padres o con sus hermanos o con sus tíos, primos, amigos, etcétera, antes que pues poner a oídos de su hombre pues cualquier cuestión que quieran emprender, que quieran hacer en el día a día, etcétera. Es decir, no tienen esa conexión, esa sujeción debida a su esposo y prefieren pues hacerle caso a los demás antes que a él. Y vemos en la palabra cómo las mujeres, las esposas, en Dios hacían la voluntad del Todopoderoso y por lo tanto tenían en cuenta primeramente al Creador y con ello también a su esposo antes que a los demás. Esta cuestión pues también viene dada en relación a los hombres. Nosotros, como hijos del Altísimo mediante Yeshua, debemos de primeramente poner todas nuestras cuestiones en nuestra vida en consonancia con nuestras esposas. Debemos de primeramente pues hablar con ellas, tratar todos los asuntos con ellas y pues no ir antes a nuestros padres, a nuestros hermanos, tíos, primos o amigos. Esto es lo que nos enseña la palabra, que al final pues tanto hombre como mujer al unirse se hacen uno, y ese uno es en propósito, además de en la carne. Ese uno, el ser uno en el Cristo, como matrimonio, significa que ambos se dirigen de una misma forma, en una misma dirección y tomando unos mismos pasos. Al menos eso es lo que debemos de buscar en el Todopoderoso. Y para continuar con esta disertación que creo que va a ser de bendición para muchas de vosotras, para muchos de vosotros y en general para muchos matrimonios y para, en fin, el pueblo de Dios, y si Dios quiere que se extienda esta palabra a la gente en general para que, bueno, pues al final Dios obre como Él quiera y lleve a muchos a su gloria, pues voy a continuar con las imágenes de la sujeción de la mujer al hombre, de la esposa al esposo, en el nuevo pacto, en la sangre del Mesías, a través de Jesús, de Yeshua el Cristo. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento sobre la sujeción, la obediencia, la sumisión de la esposa al esposo y por lo tanto de la mujer, de las mujeres al hombre, a los hombres? Bueno, pues
En Efesios 5, de los versículos 22 al 33, tenemos una muestra clara de esto y asimismo de cómo los esposos deben de tratar, de amar y de cuidar a sus esposas. En Efesios 5, del 22 al 33, esta palabra viva y eficaz nos habla de cómo las mujeres deben de estar sujetas a sus propios esposos como al Señor, es decir, como a Yeshua, porque el marido es cabeza de la mujer, como también el Cristo es la cabeza de la Iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Esta maravillosa, tremenda y bendecida relación que Pablo hace en el Espíritu de Dios de cómo el hombre debe de ser la cabeza de su matrimonio, de su hogar, y por lo tanto cómo la mujer ha de sujetarse a su esposo como si lo hiciera al Cristo, es algo tremendo. Es una palabra pues verdaderamente fulminante para muchas ideas del maligno que se han colado en los corazones de muchas supuestas hermanas en el Cristo, de muchos supuestos hermanos de la Iglesia en general y de la sociedad también, porque al final, bueno, es lógico y normal que en la sociedad que está sin Dios hagan lo que al final pues no es voluntad del Todopoderoso, pero lo cierto es que es bastante grave que dentro del cuerpo del Mesías pues los miembros del cuerpo no tengan en cuenta a la cabeza y no obedezcan a Jesús y por lo tanto vayan por ahí en el día a día, como se suele decir, como pollo sin cabeza. Es decir, van sin dirección, sin rumbo, porque no hacen caso al líder, al maestro, al Salvador, quien es Jesús, y asimismo no hacen caso a sus esposos, quienes son la imagen del Cristo en sus hogares, en sus matrimonios. Esto está escrito, como decía, en Efesios 5, versículos 22 al 33. Yo he leído, he parafraseado los versículos 22 y 23, pero es que si seguimos leyendo, esta palabra es absolutamente tremenda. Por ejemplo, del versículo 24 en adelante, dice así: pero como la Iglesia está sometida, está sujeta al Mesías, así las mujeres lo han de estar a sus maridos en todo. No dice en algunas cosas, dice en todo. Las mujeres han de estar sometidas a sus esposos en todo, así como la Iglesia está sometida, está sujeta al Cristo. Claro está, pues si Cristo dice una cosa y su pueblo dice otra, pues al final resulta que va a ser un pueblo que está sin la cabeza, que está sin el Cristo y por lo tanto pues no pueden llamarse cristianos, no pueden ser pueblo de Dios porque van a terminar haciendo cosas que van totalmente en contra de su líder y maestro. Asimismo, en los matrimonios, en la sociedad sucede que cuando la mujer pues no se sujeta al esposo, no se sujeta al hombre, termina uno yendo por aquí y otro por allá y todo se rompe, se acaba rompiendo la baraja y acaban dándose situaciones verdaderamente contrarias a lo que es una bendición, a lo que es correcto, a lo que es la verdad y de justicia en Dios. Pero ¿qué sucede? Que si vamos del versículo 25 en adelante, en este Efesios 5, vemos cómo los esposos han de amar a sus esposas, que esto también está claro en la palabra. Dice así: maridos, esposos, amad a vuestras mujeres como también el Cristo amó a la Iglesia y asimismo se entregó por ella, para santificarla, purificándola con el lavamiento del agua por la palabra, para presentarse a sí mismo a la Iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. ¿Os acordáis cuando hablé en este mismo vídeo sobre el rey Asuero y la reina Vasti, en que el rey Asuero quería presentar
a su esposa ante sí por su belleza, para alegrarse él mismo con la belleza de su esposa, y ésta no quiso hacerle caso, pues esta palabra que acabo de leer en Efesios 5 tiene una similitud espiritual tremendamente maravillosa, porque al final, cuando Jesús nos llama, nosotros, su pueblo, su novia, su futura esposa, pues hemos de presentarnos ante Él, hemos de gozosos ir ante Él y escuchar su voz, hacerle caso, obedecerle, para ser bendecidos con su palabra y con todo lo que Él tenga para darnos en el día a día, tanto a manera espiritual como a manera material. Entonces, vemos a través de la palabra, a través de la Biblia, cómo estas conexiones son tremendamente maravillosas para finalmente conocer cuál es la voluntad de Dios, que es, en este caso, hablando del patriarcado, que la esposa esté sujeta a su esposo y se presente a él mediante también el lavamiento de la palabra que el esposo ha de hacer para con su esposa y presentársela a sí mismo de una manera preciosa y gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga, sino que, pues, al final sea santificada, purificada, sea hermoseada para presentarse delante de él. Y esto lo vemos pues claramente en esta escritura que os he leído, que está en Efesios 5. Pero, pues al igual que en Efesios 5 habla de cómo la mujer ha de sujetarse a su esposo, cómo ha de amarle, respetarle, cómo ha de buscarle, de seguirle, de servirle, pues estamos también leyendo cómo el esposo ha de amar y de cuidar, de servir a su esposa, que es algo también muy importante a tener en cuenta, porque al final, pues, cuando uno riega una planta, pues esa planta crece. Si la riega con agua, pues evidentemente con el agua de la palabra de Dios va a crecer y va a dar fruto, fruto en abundancia, quizá a 30, quizá a 60, a 90 o a 100, quién sabe. Pero está claro que si en vez de regar la planta, si los esposos, los hombres, pues al final riegan, por así decirlo, su planta, su esposa, su mujer, en vez de con el agua de la palabra de Dios, qué sé yo, con disolvente, con aceite de coche, lo que va a provocar es que finalmente, pues, esa planta, en vez de florecer, crecer y reverdecer, pues muera o se quiebre y no dé fruto. No sea una planta que verdaderamente sea hermosa y dé su fruto, sino que sea una planta mustia, malograda y, bueno, pues al no ser cuidada por su esposo, pues evidentemente esa planta no va a dar tampoco fruto. Así que al final es verdad, es cierto que debemos de servir a los demás sin esperar nada a cambio, pero también es cierto que según cada uno obre, así va a recoger una consecuencia. Por lo tanto, nosotros, los hijos de Dios, los esposos, los hombres, debemos de vivir sabiamente con nuestras esposas, con las mujeres, en sociedad, y bendecirlas con el lavamiento de su mismo ser a través de la palabra del Cristo y obrando para con ellas en amor, en humildad, en servicio, así cuidando su corazón y cuidándolas a ellas mismas y por ende al matrimonio, a la gente, a la familia en general y por lo tanto a la sociedad. Este capítulo 5 de Efesios
desde el versículo 28 al 33, continúa mostrándonos cómo los esposos deben de tratar a sus esposas, cómo los esposos deben de amar, cómo debemos de amar a nuestras esposas. Esto es extensible, pues, también en la manera en que, pues, en una forma similar, el hombre ha de cuidar a la mujer en la sociedad. Y si el mundo tuviera a bien escuchar a Dios y creyera en Él y le siguiera, pues la sociedad sería inmensamente bendecida en Él por obedecerle, por conocerle. Porque, bueno, pues como estamos leyendo en la misma Biblia, podemos observar cómo Dios mismo, en este caso a través de Pablo, de Saulo de Tarso, nos dice cómo la mujer ha de amar, de servir, de sujetarse a su esposo, pero también cómo el esposo ha de amar, de cuidar, de servir a su esposa. Y por ende, cómo la mujer ha de actuar en general para con el hombre y el hombre para con la mujer. Si el mundo tuviera a bien tener esta palabra atesorada en su corazón, pues, como se suele decir también, otro gallo cantaría. Pero claro está, pues, al final siempre se cumple la voluntad de Jehová. Y es eso lo que tenemos y, en definitiva, lo que Él nos muestra día a día para obrar en su voluntad. Así que, gloria al Todopoderoso por ello, allá donde estemos, en la sociedad en la que estemos y vivamos lo que vivamos. En este Efesios capítulo 5, pues desde el versículo 28 al 33, continúa mostrándonos Pablo cómo el esposo ha de amar y de cuidar y de servir, sacrificarse a sí mismo para finalmente cuidar a su esposa, amarla y servirla. Del versículo 28 en adelante hasta el 33 viene a decirnos cosas como que asimismo los maridos han de amar a sus propias mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Claro está. Recordad que en Dios, pues, hombre y mujer se vuelven uno, una sola carne, y por lo tanto, pues, el hombre que ama su cuerpo, pues, que también ame a su mujer, que también ame a su esposa, o al revés, el que ame a su esposa, pues, está amando su cuerpo, así que, pues, que obre la voluntad de Dios. Continúa y dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como el Mesías a la Iglesia. ¿Veis qué maravillosa es la palabra? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto el hombre dejará a padre y a madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, como está escrito, por ejemplo, en Génesis 2, versículo 24. Esto es lo que estaba comentando hace un momento. Dice Pablo que este misterio es grande, pero que él nos lo dejó escrito respecto al Mesías, al Cristo y a la Iglesia. Y nos dice en el último versículo que he nombrado, el 33, que en cuanto a nosotros, a los hombres, que cada uno ame a su propia esposa como a sí mismo, y que la mujer respete a su esposo. Cosa también muy importante, porque al final es la esposa la que muchas veces pone en evidencia públicamente a su esposo. Le falta el respeto, le deshonra y por lo tanto deshonra su cabeza. Y eso trae consecuencias graves para su vida en matrimonio. Y de forma extensible, pues lo mismo sucede en la sociedad. Asimismo, en el cuerpo del Mesías, en las congregaciones, allá donde dicen ser pueblo de Dios.